Mi huella de carbono. Haz clic en el botón para comenzar. En este módulo de aprendizaje, conocerás la huella de carbono que emitimos diariamente al realizar nuestras actividades, tanto sociales como económicas, involucradas en la emanación de gases de efecto invernadero, provocando así los cambios climáticos que experimentamos más continuamente de lo que creemos. Recuerda que debes hacer clic en los botones inferiores para revisar los siguientes contenidos, el botón derecho para avanzar y el botón izquierdo para retroceder. ¿Te has preguntado cuánto dióxido de carbono produces cada vez que abres el refrigerador? Haz clic en el botón para continuar. La huella de carbono es la forma más simple que existe de medir el impacto o la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. Haz clic en el botón para saber más acerca de la huella de carbono. ¿Has escuchado hablar sobre la huella de carbono? Haz clic en el botón para conocer la respuesta. La huella de carbono es la cantidad total de gases de efecto invernadero que son emitidos a la atmósfera en un determinado espacio de tiempo por una persona o una familia, comunidad o por el país, así como también por las empresas o compañías. Haz clic en cada una de las secciones de la huella. La deforestación e incendios forestales son acciones que generan emanaciones de gases de invernadero, por lo tanto tienen su propia huella de carbono. Haz clic en el botón para volver a las secciones de la huella y aprender sobre los otros tipos de fuentes que generan huella de carbono. La sociedad crece no solo en cantidad de personas, sino también económicamente. Para ello necesita de energías que permitan la producción. La quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón generan gases tan letales como el smog que, sumado a los cambios de temperatura, pueden causar enfermedades respiratorias al adulto mayor y niños de menores edades. Haz clic en el botón para volver a las secciones de la huella y aprender sobre los otros tipos de fuentes que generan huella de carbono. Las industrias y producción de energía presentan la mayor cantidad de emanación de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera en el mundo, teniendo el mayor registro los países desarrollados como Estados Unidos, China, Rusia, Japón, entre otros, debido a la alta demanda de productividad. Haz clic en el botón para volver a las secciones de la huella y aprender sobre los otros tipos de fuentes que generan huella de carbono. Los barcos de carga y pesca industrial también aportan su cuota en la formación de la huella de carbono, debido al uso de combustibles fósiles, expulsión de desecho, derrames de petróleo, entre otros. Haz clic en el botón para volver a las secciones de la huella y aprender sobre los otros tipos de fuentes que generan huella de carbono. La siembra, la cosecha, el cultivo de arroz, el arado, la ganadería, entre otras actividades realizadas por el ser humano para la producción y consumo, son parte de la lista de fuentes productoras de gases de efecto invernadero. Así, dichas actividades dejan su huella de carbono en el planeta y ayudan a generar los cambios climáticos antes mencionados. Haz clic en el botón para continuar. ¿Qué tipo de emisiones son parte de la huella de carbono? Haz clic en el botón para conocer la respuesta. Se denomina huella de carbono debido a que el ser humano deja una marca o rastro de los gases que ha emitido de forma directa e indirecta sobre el planeta durante su caminar al crecimiento económico y desarrollo social mediante la extracción de recursos naturales para su beneficio. Haz clic en cada uno de los tipos de emisiones. Las emisiones directas son emisiones de fuentes que posee o controla el sujeto que genera la actividad, como por ejemplo el uso de celulares, ventiladores, lavadoras, refrigeradores, vehículos particulares, aire acondicionado, energía eléctrica, entre otros. Haz clic en el botón para saber más sobre las emisiones indirectas. Las emisiones indirectas son emisiones que son consecuencia de las actividades que realiza el sujeto, pero que tienen lugar en fuentes que posee o controla otro sujeto, como por ejemplo la extracción de petróleo, siembra y cosechas para venta, elaboración de alimentos envasados y medicamentos, industrias productoras de energía, locomoción colectiva, fábrica de telas y de hilos, entre otros.
Haz clic en el botón para saber cómo las actividades del ser humano han impactado al planeta Tierra. El mar de Aral era uno de los 4 lagos más grandes del mundo. Su reducción comenzó a partir del año 1960, luego de que los ríos que lo alimentaban fueran desviados por la ex Unión Soviética para la producción de arroz, melones, cereales y en especial el algodón, convirtiéndose en el mayor productor de algodón en el mundo. Haz clic en el botón para continuar. Esta actividad provocó la desaparición casi por completo del mar de Aral, convirtiéndose en un cementerio de barcos. Este hecho fue calificado como el mayor desastre medioambiental de la historia reciente. Haz clic en el botón para conocer las consecuencias que producen los gases de la huella de carbono y cómo se puede evaluar los niveles de emisión. Pero, ¿qué provocan los gases que son parte de la huella de carbono? ¿Cómo se puede evaluar los niveles de emisión de dichos gases? Haz clic en el botón para conocer las respuestas. La huella de carbono es una forma de contabilizar los gases de efecto invernadero que provocan y provocarán los cambios climáticos que conocemos y conoceremos. Pero, ¿qué es el cambio climático? Recordemos de módulos anteriores. El cambio climático es el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. Como muestra la imagen, se producirán cambios en la atmósfera a tal nivel que donde antes no era habitual la lluvia, ahora podremos observarla. Sucediendo lo mismo con las temperaturas. Por ende, estamos más propensos a presenciar desastres naturales ligados a dichos fenómenos climáticos. Haz clic en el botón para continuar. Los niveles de emisión del dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, se pueden evaluar a nivel mundial, nivel país o a nivel de hogar. Para saber de qué se trata cada uno de los niveles, haz clic en cada casillero. Según el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, producto de las actividades humanas, han aumentado desde la era preindustrial en un 70% entre 1970 y 2004, donde el dióxido de carbono es el gas efecto invernadero antropogénico más importante. Entre los años 1970 y 2004, el dióxido de carbono aumentó en un 80%, pasando de 21 a 38 gigatoneladas. Esto se debe principalmente a los sectores de energía y transporte e industria, mientras que los sectores de vivienda, comercio y silvicultura han crecido más lentamente. Haz clic en el botón para conocer sobre la emisión de gases a nivel país. Chile no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, debido a que como país nos encontramos en vías de desarrollo, situación que se contrapone a países como Estados Unidos, Japón, Rusia, Alemania, entre otros. Dichos países se denominan desarrollados por su alta producción y consumo de energía en distintos sectores. Las emisiones de gases de efecto invernadero por sector productivo en Chile son las siguientes: 27,2% en energía, 20,2% en industria, 26,6% en agricultura y ganadería, 3,5% en residuos y 22,6% en transporte. Haz clic en el botón para conocer la emisión de gases a nivel hogar. Un individuo en promedio genera un total de 12,5 kilogramos de dióxido de carbono equivalente al día, desarrollando las siguientes actividades: ducha, elaboración de comida, iluminación, uso de tecnología, transporte, entre otros. Para conocer tu huella de carbono, el Gobierno de Chile, en conjunto al Ministerio de Medio Ambiente, desarrollaron una página web que te ayudará a calcular la emisión de gases de efecto invernadero que generas a diario. Tan solo debes seguir las instrucciones indicadas. Haz clic en la siguiente dirección web y conoce su contenido. Actividades. ¿Cómo puedo calcular mi huella de carbono?
Primero debemos identificar las actividades que comúnmente hacemos y que emiten gases de efecto invernadero, como por ejemplo, el tomar el Transantiago, utilizar el computador, ver televisión, usar papel, etc. Dichas actividades se clasifican según el tipo de combustible que se consume, por ejemplo, petróleo, benzina, electricidad, gas, etc. A continuación debemos determinar cuál es la cantidad de dióxido de carbono equivalente emitido por cada tipo de combustible. Haz clic en el botón para continuar. Tipos de combustibles. Los artefactos y productos que utilizamos a diario, como automóviles, taxis, Transantiago, motores de extracción de agua, motocicletas, televisores, computadores, lavadoras, son producidos o necesitan de combustible, como petróleo o benzina. En el caso del gas, es utilizado para cocinar alimentos, en la rutina de aseo personal, en la calefacción, entre otros. Por lo tanto, el uso de estos artefactos produce gases de efecto invernadero o dióxido de carbono equivalente. En el siguiente cuadro, puedes observar los diferentes tipos de combustibles y su factor de emisión. El factor de emisión corresponde a los kilogramos de dióxido de carbono equivalente emitidos por unidad, siendo la unidad 1 litro, 1 kilowatt-hora o 1 kilogramo de algún combustible. Haz clic en el botón para aprender cómo debemos calcular la huella de carbono. Conozcamos nuestra huella de carbono. Realicemos un ejemplo práctico. Consigan en sus casas los siguientes datos de consumo eléctrico, cuenta de luz, y de gas, kilogramos de gas consumidos al mes. Al tener estos datos, realizaremos un cálculo directo de nuestra huella de carbono. En mi casa vivimos 3 personas y gastamos mensualmente 300 kWh en electricidad y compramos 2 balones de gas al mes de 15 kilogramos cada uno. ¿Cómo puedo determinar mi huella de carbono? Haz clic en el botón para conocer los cálculos que se deben hacer para determinar la huella de carbono. El consumo eléctrico se calcula multiplicando los 300 kWh consumidos por 0,48, que es el factor de emisión. Esto nos da como resultado 144 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. El consumo de gas se calcula multiplicando 2 balones de gas consumidos por 15 kilogramos, el peso de cada balón de gas natural, por 3,1484, que es el factor de emisión. Esto nos da como resultado 94,452 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Para obtener el total de dióxido de carbono equivalente emitido, debemos sumar 144 más 94,452. El resultado es 238,452 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Esta producción es realizada por las 3 personas que habitamos mi casa. Haz clic en el botón para continuar con el ejemplo. Como se mencionó anteriormente, el total de emisiones de gases de efecto invernadero en mi hogar es de 238,452 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Por lo tanto, mi huella de carbono personal la obtengo dividiendo los 238,452 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por la cantidad de personas que viven en mi casa. En este caso, corresponden a 3 personas. Por consiguiente, mi huella de carbono es 79,484 kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Como el consumo de combustibles por persona no se puede identificar de manera precisa, necesitamos de este cálculo general para conocer la huella de carbono que emite cada integrante de una familia. Haz clic en el botón para continuar. Reflexionemos. En esta última etapa, te invito a reflexionar sobre 2 preguntas. ¿Utilizo otro medio de transporte para movilizarme que no sea vehículo particular o locomoción colectiva? ¿Cuánta energía eléctrica utilizo diariamente?